Esperemos que no, pero para analizar este tema, ya la tengo conectada nuestra invitada. Nadine Cortés, consultora en gestión de política migratoria internacional desde Aguascalientes. ¿Cómo estás, Nadine? Un placer tenerte. Carmen, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. No, Nadine, muchas gracias por el tiempo, por la deferencia y sobre todo teniendo en cuenta que estos migrantes forman parte también pues de la comunidad latinoamericana, que siguen llegando, que siguen tomando también pues algunos puntos fronterizos y lo que ha significado, y me gustaría primero abordar este tema, ¿no? Las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott. Lo que ha significado también el fallo de la Corte Suprema, que ha ordenado acortar pues este alambrado de púas, generando más que crispaciones y también contra el gobierno federal, ¿no? Lo que supone que más adelante podrían haber elementos adicionales pues a un tema que se arrastra por años y que ahora tenemos un ejército de Dios que, no sé, desde tu punto de vista podría hasta desencadenar violencia. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto, Carmen. Mira, para que el auditorio entre en contexto, en el gobierno, en los 3 años que lleva en el gobierno de Biden, han ingresado a Estados Unidos alrededor de 6 millones de inmigrantes sin documentos. En el mes de diciembre, el último mes que tuvimos estadística, llegamos a 249,785 cruces. ¿Qué quiero decir con esto y por qué vamos directamente a la cifra y no a la historia? En este caso, analizar cuantitativamente es interesante porque justo ahí se gesta o se consolida parte del discurso republicano. Recordemos que el tema de las elecciones en Estados Unidos, que estamos a 10 meses de y justo estamos en las primarias, nos están revelando muchísimas cuestiones, pero una de ellas es el discurso antiinmigrante, es decir, pareciera que es el casting al más xenófobo. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros teníamos a Blinken, a Binkley, a Christie, a Ron DeSantis, a Nikki Haley, a Ramaswamy y a Donald Trump, 6 personas todos los días reforzando un discurso xenófobo antiinmigrante. Entonces, imagínate que de cara al auditorio, de cara a la ciudadanía, estaban escuchando a 6 personas diciendo que las personas migrantes básicamente estaban invadiendo Estados Unidos. Esto se refuerza con las medidas de Greg Abbott, el gobernador de Texas, pero también por parte de Arizona. ¿Qué hace Greg Abbott? Primero, sacar la ley SB 4, y esta ley básicamente es la ley antiinmigrante hoy por hoy en Estados Unidos y que entra en vigor en un mes estimativamente. ¿Qué hacen ellos? Lo que hace Greg Abbott es, en un acto de desesperación, básicamente contravenir las indicaciones justamente de la Suprema Corte, que le dice, ¿sabes qué, Greg? Quita las boyas, quita también los cercos, porque ellos tienen Shelby Park, que es justo este parque que está en frontera con Eagle Pass y Piedras Negras, México, y ahí es a donde llegaban las personas migrantes y es la parte que tenía tomada el gobierno federal por parte de ICE, de la policía migratoria, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Greg? No los voy a quitar, los voy a reforzar, y si el gobierno federal viene y los quita a la mañana, a la noche, yo ya los estoy poniendo. Ahí surge y ahí se empieza a gestar esta caravana de Dios, o este convoy de Dios, que lo que dicen ellos es, espérame, no vamos a dejar solo al gobernador Abbott ante una invasión evidente, porque numéricamente está justificándolo el discurso republicano, y se suma también la petición de Donald Trump diciéndoles, todos los gobernadores republicanos que quieran apoyar a Texas, es el momento de hacerlo. En un comunicado sin precedente, el día de ayer, 25 gobernadores republicanos externaron su apoyo totalitario al gobernador Abbott. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya están llegando fuerzas de seguridad, al menos de DeSantis, de Florida, ya las está enviando para reforzar la frontera. Pareciera que se gesta, como bien lo decías al inicio en la introducción, una situación civil que no tiene precedente, al menos por el tema migratorio.
La frontera se vuelve más porosa, pero las migraciones se vienen en masa. Entonces, esto está generando una tensión, no solamente México-Estados Unidos, sino también a lo interno y que se está agudizando por el discurso antiinmigrante de los republicanos y la inacción y las contradicciones de Joe Biden, que llega un día a un acuerdo con el gobierno mexicano y al otro día lo desdice de facto pidiéndole al Congreso que le autoricen una ley bicameral en materia Tal migratoria, cual, Nadine. donde una decisión. Tal cual, y lo que tú has dicho me parece preciso, ¿no? Enfatizar, porque por un lado se está emitiendo un tipo de discurso conciliador, incluso con una política migratoria que podría dar cuenta incluso, pues, de situaciones para aliviar. Pero por otro lado, paralelamente, sale de la nada ese discurso de Joe Biden que sí ha llamado poderosamente la atención. Pero yo vuelvo al inicio. Me refiero a este ejército de Dios porque no sé si tú tienes información o alcances de quiénes son esos miembros del ejército de Dios. Evidentemente son gente que está siguiendo pues un discurso de odio, que se está gestando y sobre todo se está radicalizando. Pero ¿quiénes más? ¿Se tiene alcance sobre ellos? Es correcto. Bueno, están dirigidos básicamente por Pete Chambers. Pete Chambers tiene una página o es miembro de una página que se llama InfoWars. Y este InfoWars básicamente es una página conspiracionista, ¿no? Entonces aquí entra directamente a la médula el discurso de Vivek Ramaswamy, que fue un ex candidato republicano que obviamente declina a favor de Donald Trump. Y el discurso de Ramaswamy era que el tema de la migración era un tema de conspiración porque les iban a robar la identidad a los estadounidenses al permitir esta invasión para que posteriormente, en posteriores elecciones, estos migrantes que permitieron el ingreso cambiaran el sentido de las votaciones, dejando de lado básicamente la voluntad del ciudadano estadounidense o del nacional, del nativo estadounidense. Entonces, esto se va gestando y por eso hablaba en inicio de los discursos y la importancia de los discursos de frente a los auditorios. Este convoy básicamente tiene como objetivo recuperar la frontera. ¿Y por qué hablamos de recuperar? Porque no debemos de desestimar que el 60% de la población en Estados Unidos considera al día de hoy que se gesta una de las mayores crisis en el control fronterizo, en la seguridad fronteriza, y sí están sintiendo una invasión por parte de las personas migrantes, sobre todo cuando se dieron a conocer estas cifras, ¿no? De los 6 millones de personas que no habían tenido ningún precedente anteriormente. Creo que esto es lo que motiva y lo que incentiva a que este convoy de Dios se empiecen a unir, y ellos argumentan que es una marcha pacífica, pero sí están levantando la mano y diciendo, yo no estoy de acuerdo, sí creo que es una invasión, creo que Texas se debe reforzar, y no solamente Texas, porque también van a ir a Arizona. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Es un mensaje de la ciudadanía. Claro, pero es un cowboy que tiene, digamos, la premisa, el objetivo de llegar a la frontera. Entonces, cuando dicen que es pacífico, que es ponerse cara a cara con el migrante que quiere atravesar la frontera, es decir, es un poco muy complicado de entender, o sea, la situación que quieren implementar en la frontera y eso también apoyados como gobernadores como el de Texas, como Greg Abbott. Entonces, sin lugar a dudas, por ahí también lo que se comentan es que están armados. Y eso podría desencadenar algo más, mucho más que complicado. Incluso ya hay alertas de organizaciones latinoamericanas en cuanto a la vulneración de los derechos contra estos migrantes, que están esperando primero ser procesados, atrapados por la patrulla fronteriza, para tener también un procedimiento y así poder ingresar a los Estados Unidos y someterse a todos los direccionamientos por parte de los Estados Unidos. Pero esto podría desencadenar algo más fuerte, algo que se le va a escapar de las manos y todavía en un año electoral donde se están peleando voto a voto y las nominaciones. Es correcto, Carmen. Para mí no es que se va a escapar de las manos, para mí ya se les escapó definitivamente, porque la movilidad que hemos tenido en esta última semana al menos ha sido impresionante. Firmaron en esta reunión bilateral 10 acuerdos México-Estados Unidos y al día siguiente sale Joe Biden a desdecirlos de facto y luego el presidente Andrés Manuel revira diciendo que es un demagogo por el tipo de discurso. Creo que de facto los acuerdos quedaron rotos desde antes todavía ni se terminaba de imprimir la hoja cuando
terminaron rotos y justo es por esta presión de las elecciones en Estados Unidos, porque para el caso de México, el tema migrante todavía no incide en cuestiones de boletas electorales, pero para Estados Unidos definitivamente es dentro de los 3 temas principales. Entonces, ¿qué sucede con este convoy? Efectivamente, bueno, estamos hablando de estados que permiten a las personas el uso y portación de armas. Eso en primera instancia. En segunda, que efectivamente ellos manifiestan que van a hacer una manifestación pacífica en frontera, pero su objetivo es recuperar la frontera. Entonces, ¿de qué forma la van a recuperar? ¿Qué mecanismos van a utilizar para recuperar supuestamente esa frontera arrebatada o esa invasión, como lo han catalogado? Es correcto. Y además, ¿qué van a hacer las autoridades al respecto? Creo que del lado de Greg Abbott van a recibir un apoyo totalitario que va a permitir que se instalen ahí en las fronteras, y creo que lo que está haciendo Abbott es fomentar estos movimientos de alguna forma, no solamente de forma discursiva, sino también con estos argumentos, ¿no? Que dice que el estado de Texas ha sido abandonado por el gobierno federal y por eso él está tomando estas medidas que le permite la Constitución estadounidense. Creo que a razón de eso, más el apoyo de Donald Trump, que es hoy por hoy el favorito republicano, y con la debilidad que ha mostrado Joe Biden, creo que estas personas vamos a terminar como el año 2015, ¿no? Donde el principal efecto de Donald Trump fue el discurso y la psicosis en las personas migrantes. Creo que hacia allá vamos. Bien, muchas gracias a Nadine Cortés, consultora en gestión de política migratoria internacional desde Aguascalientes, desde México. Gracias por estar con DNews y darnos esta apreciación. Estamos haciendo seguimiento de cómo también pues se moviliza este convoy y cuáles van a ser las formas y las mecánicas para poder supuestamente nuevamente recuperar esta frontera con México. Muchas gracias, Nadine. Al contrario, Carmen, que tengan un muy buen día.